invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su vida, que nos llene también con su fuerza para que podamos ser fieles discípulos de Jesucristo. Oremos todos juntos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta segunda sesión que continúa la sesión del pasado jueves. Nos hemos adentrado en el tema de la apología. No sé si recuerdan, vimos hasta San Justino, padre de la Iglesia. Recapitulemos las sesiones anteriores. A lo largo de todo el siglo II suceden numerosas persecuciones a la Iglesia, persecuciones a los cristianos, hasta tal punto que muchos incluso derramaron su sangre. Comenzábamos el otro día haciendo alusión a las persecuciones más sangrientas, que fueron la de Nerón desde el año 64 hasta la de Diocleciano del 303 al 311, pasando en medio por esas otras que ven en pantalla. Decíamos el otro día que los cristianos habían tenido además acusaciones muy diversas y acusaciones que no eran del todo ciertas. En primer lugar, al no profesar una religión politeísta, eran acusados de ateos. En segundo lugar, eran acusados de comer carne humana, la carne de un tal Cristo que escuchaban los paganos. La tercera acusación, la de llevar una vida muy llena de desórdenes morales, de amar a los hermanos, incluso entre el mismo matrimonio, hombre y mujer, llamarse hermanos. Eso no lo comprendían los paganos. La cuarta, ser culpables de catástrofes e infortunios. Habían encendido la ira de los dioses del Olimpo. Por eso los cristianos eran los culpables de que los dioses del Olimpo mandaran toda clase de catástrofes al mundo. Y la quinta, que eran enemigos del género humano, por el estilo de vida, por las virtudes que custodiaban. Apologetas, cristianos cultos que escribieron en la segunda mitad del siglo II para hacer una defensa. Eso significa la apología, defensa, una defensa escrita del cristianismo frente a acusaciones judías y paganas, mostrando la falsedad y señalando la verdadera vida cristiana. Y compartíamos tres objetivos fundamentales. En primero, estos padres refutaban esas calumnias. En segundo lugar, mostraban lo absurdo que podía ser el propio paganismo y la cultura pagana. El tercero, que la verdadera religión es el cristianismo. Nos adentramos también el otro día en los primeros padres, Quadrato y Arístides de Atenas, y comenzábamos con San Justino, un buscador incansable de la verdad por distintas filosofías, la estoica, la peripatética, la pitagórica y la platónica. Fundó una escuela con la que se enfrentó a Crescencio, y esto le llevó al martirio en el año 165. Habíamos comentado que sus obras, la primera apología, estaba dirigida a Antonino Pío. Estos cristianos cultos se dirigen a los emperadores para mostrarle la verdad de la religión cristiana. 68 capítulos en el que trata acerca de la acusación de ateísmo, acerca también del bautismo y de la Eucaristía, y una defensa frente al emperador para que vea la bondad de nuestra fe. En un segundo momento nos hemos adentrado en la segunda apología. Hemos leído
también algún texto, dirigida a Antonino Pío, en la que parte de un hecho concreto, la decapitación de 3 cristianos. Y ante la crueldad que ve el propio Justino, llama a la defensa de los cristianos. Las persecuciones, dirá, han sido instigadas por el mismo diablo. Por eso los cristianos deben cultivar un amor a la verdad y el gozo del martirio. Y hoy nos adentramos de manera novedosa, que no habíamos tratado en la sesión anterior, a otra obra, el diálogo con el judío Trifón. Decíamos que era una defensa la que hacían los padres frente al paganismo, pero también frente a la religión judía. Justino aquí se dirige a un judío, o a varios judíos, puesto que está este pensamiento, esta reflexión dirigida a ellos. En el año 160 fue puesta por escrito, pero se remonta a una disputa que tuvo lugar en la ciudad de Éfeso en torno a los años 132 y al 135. Está dividida en 142 capítulos que vamos a comentar a continuación. Estos 142 capítulos no nos han llegado completos. Se perdió una parte de la introducción. Y parte también del capítulo 74. Luego no nos ha llegado entera la obra, nos ha llegado la inmensa mayoría frente a estas 2 partes que sí que se perdieron. Entonces comienza de los capítulos 2, comienza en el capítulo 1, una introducción, parte que se perdió, pero ya nos adentramos en los capítulos 2 al 8. ¿Qué sucede en estos capítulos del 2 al 8? Ahí es donde el propio Justino comenta su formación filosófica y su conversión, este gran buscador de la verdad que pasó por tantas filosofías. A continuación, la primera parte sería de los capítulos 9 al 47, en el que menciona cómo en la interpretación cristiana del Antiguo Testamento, los judíos, aquellos que defienden, aquellos que siguen el Antiguo Testamento únicamente, Justino pretende mostrar que ese Antiguo Testamento habla ya de Cristo, de una manera o de otra. Por eso él considera que las leyes judaicas, las leyes de los judíos, tienen un valor transitorio. Es decir, estas leyes sirvieron a Abraham, a Moisés, pero una vez llega a Cristo, ya es la ley de Cristo. Esta ley ha quedado en desuso. Y también dirá que el cristianismo es una nueva ley para todos, sean esclavos, sean libres, y para todas partes también, sea de una punta del imperio a la otra. Esa pretensión de universalidad que tiene el cristianismo. La segunda parte de los capítulos 48 al 108 emplea argumentos para defender la divinidad de Cristo. Recordamos que los judíos no aceptan la divinidad de Cristo, aún continúan esperando un Mesías que estará por venir, pero que de momento aún no ha venido, dirán ellos. Por eso Justino defiende que Cristo es Dios y que se le puede adorar como Dios. No basta con que sea Dios y ya, sino que como se le puede adorar, es un argumento que refuerza que sea Dios, puesto que solo adoramos a Dios. Hago un pequeño inciso, este será el mismo argumento que empleen en el siglo IV otros padres de la Iglesia para referirse también al Espíritu Santo. Estamos adorando al Espíritu Santo, luego si le adoramos es porque es Dios, igual que el Padre e igual que el Hijo, que decimos en el credo, que reciben una misma adoración y gloria. Pues tras los argumentos de la divinidad de Cristo, según Justino,
nos encontramos con los capítulos 109 al 142, en el que aparece que todos están llamados a formar parte de la Iglesia. Aquellos judíos no consideran a la Iglesia como una comunidad, como un nuevo Israel, como un pueblo escogido. Los judíos piensan ellos que son el pueblo escogido, piensan que son Israel. Justino dice que el nuevo Israel es la Iglesia, la nueva tribu de Dios, la tribu de Israel, pues ahora con Cristo, la Iglesia, los seguidores de Cristo, son el nuevo Israel. Y en un segundo momento, nuevo Israel, también pueblo escogido. Somos un pueblo al que hemos entrado a formar parte por el bautismo, elegido no por hombres, no por humanos, sino por el mismo Dios. Hemos sido elegidos por Él. Voy a comentar a continuación algún texto de este diálogo de Justino con el judío Trifón. En concreto, me voy a acercar al diálogo del 127 al 128. Dice así: el Padre inefable y Señor de todas las cosas no viaja a parte alguna, ni se pasea, ni duerme, ni se levanta, sino que permanece siempre en su sitio, sea el que fuere, con mirada penetrante y con oído agudo, pero no con ojos ni orejas, sino con su poder inexpresable. Todo lo ve, todo lo conoce, ninguno de nosotros se le escapa, sin que para ello haya de moverse el que no cabe en lugar alguno, ni en el mundo entero, el que existía antes de que el mundo fuera hecho. Aquí nos dice Justino, o le dice a los judíos, que nuestro Dios es inefable, no es un Dios con ojos humanos, con orejas humanas, todo lo contrario. Y en cambio todo lo conoce y siempre ha existido. Y continúa, siendo esto así, ¿cómo puede él hablar con alguien o ser visto de alguien o aparecerse en una mínima parte de la tierra cuando en realidad el pueblo no pudo soportar la gloria de su enviado en el Sinaí, ni pudo el mismo Moisés entrar en la tienda que él había hecho, pues estaba llena de la gloria de Dios, ni el sacerdote pudo aguantar de pie delante del trono cuando Salomón llevó el arca a la morada que él mismo había construido en Jerusalén? Pues se está refiriendo a Dios Padre, un Dios incorporal, no tiene un cuerpo, es espíritu este Dios. Y por eso vemos cómo enlisto San Justino cuando hace alusiones de momentos centrales de la fe judía, como puede ser aquello del Sinaí, o como puede ser Moisés que entró en la tienda, o todo lo que hemos escuchado. Y continúa, por tanto, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni hombre alguno vio al que es Padre y Señor inefable absolutamente de todas las cosas y del mismo Cristo, sino que vieron a este, que es Dios por voluntad del Padre, su Hijo, ángel que le sirve según sus designios. Vemos que dice no tiene ojos, no tiene oreja, pero Cristo sí, su propio Hijo, que también es Dios, sigue diciendo que podemos verle, podemos contemplarle, contemplando a Cristo, contemplamos a este Dios inefable, a este Dios que era también Dios Padre. Vemos aquí que emplea la imagen de ángel. Algunos padres de la Iglesia decían que era como el ángel, en el sentido de enviado. Ángel significa enviado. No podemos interpretar que Jesucristo sea un ángel, porque esto es una herejía, también que veremos en otras clases, una herejía que deriva en el arrianismo o en el adopcionismo, pero en cambio se refiere a que es el enviado de Dios Padre. Y continúa diciendo, el Padre quiso que éste se hiciera hombre por medio de una virgen, como antes se había hecho fuego para hablar con Moisés desde la zarza. Ahora bien, que Cristo es Señor y Dios, Hijo de Dios, que en otros tiempos se apareció por su poder como hombre y como ángel, y en la gloria del fuego en la zarza,
y que se manifestó en el juicio contra Sodoma, lo he mostrado ya largamente. Este al que se refiere, este Hijo de Dios, dice Justino al judío Trifón, es el que muestra a Dios. Para un judío, Dios, inefable, no se le puede ver, no tiene cuerpo. Para un cristiano, todo lo contrario. En el Hijo estamos viendo ya el reflejo de Dios, su huella. Esto es lo que dice Justino en el diálogo con el judío Trifón, escrito en torno al año 160. De San Justino, recapitulamos, hemos dicho que tiene 3 obras. La primera, Apología, la segunda, Apología, dirigidas a Antonino Pío, dirigidas a este gobernador, este jefe del mundo pagano, y ahora en esta tercera obra se dirige al mundo judío, simbolizado, representado más bien en la figura de este judío Trifón. Podríamos decir mucho más de San Justino mártir. Ya nos habíamos referido el otro día a que él interpreta la doctrina sobre Dios en clave platónica, para que lo entienda el mundo de la filosofía pagana. Él se refiere en el mismo lenguaje que Dios es uno, la unidad era algo que insistía mucho el mundo pagano, el mundo griego, que Dios es bueno, que es absolutamente trascendente, que es decir, que está más allá de lo material, que no tiene principio, que es totalmente inefable, no podemos hablar de toda su realidad porque siempre es un misterio que se escapa, está más allá de cualquier nombre, y el mejor nombre para este Dios es Padre. Padre porque ha creado, ha redimido y se ha revelado a todo el mundo a través del Verbo. El otro día también nos referimos a la doctrina de San Justino sobre el logos. Él dice que el logos, la razón, el argumento, el logos para un griego significa todo esto, razón, razonamiento. El logos, siguiendo a San Juan, el verbo de Dios, el logos de Dios se hizo carne. Dice que este logos está en todo ser viviente, porque hay semillas de verdad. Cuando Dios Padre creó todo el mundo, dejó huellas en ese mundo que creó. Entonces, por eso podemos acercarnos a ese Dios a través de la razón, pero de manera plena, de manera entera, por completo. Dios se ha revelado a través de Jesucristo, a través de su propio Hijo, que es el Logos. Luego es cierto que a través de la razón podemos llegar a intuir algo de Dios, no de manera plena, porque de manera plena solo llegamos a Dios por la revelación cristiana. A través de la razón podemos llegar a que es un único Dios, que es providente, que es inmortal. Podemos llegar también a través de la razón a la idea de la inmortalidad de las almas, que el alma no puede morir, a los premios y castigos en la vida futura, pero no podemos llegar del todo a esa verdad sin el cristianismo. Por eso Justino dice que muchos filósofos de antes de Cristo vivieron de acuerdo a Jesucristo, vivieron de acuerdo al Logos, aquellos que siguieron esas filosofías que hablan de la bondad, de la unidad, en parte les siguieron. No vamos a adentrarnos mucho más en esta doctrina. También San Justino, Justino mártir, completará esa comparación que hace San Pablo. Dice San Pablo que Cristo es el nuevo Adán. Pues San Justino lo completa diciendo que María es la nueva Eva. Si por la desobediencia de Eva entró el pecado en el mundo, la salvación que es Cristo entra al mundo por María, la nueva Eva. Por eso dirá que en ella vemos una gran figura, porque ella ha participado en la obra de redención del mismo Cristo. Es decir, frente a la desobediencia de Eva, la obediencia de María, al igual que frente a la desobediencia de Adán, la obediencia de Cristo. Frente al pecado, la fe, frente a la muerte, la alegría.
Otro punto, tras esta manera de completar la comparación de San Pablo con Eva y con María, otro punto en el que insiste San Justino es el culto a los ángeles. Fijaos, algo tan antiguo. Dirá que los ángeles son cuerpos espirituales con la misión de cuidar a los hombres. Justino no hace otra cosa sino completar las doctrinas que ya aparecía en la Biblia. Y también sostiene que todos los hombres están llamados a la deificación, es decir, todos estamos llamados a transformarnos según Dios, a ser en parte nosotros también partícipes de esa naturaleza divina. Por el pecado de los primeros padres esto se perdió, el hombre no podía participar de Dios, participar de toda su grandeza, pero con Cristo vuelve otra vez esa redención. Con Cristo el hombre ha recuperado el poder de participar en la naturaleza de Dios, de hacerse Dios, pero no suprimir a Dios, es decir, de hacerse en parte como Él, compartiendo la vida con Él, sin quitar a Dios, evidentemente. Esto en cuanto a la doctrina de Justino. También podríamos acercarnos a su liturgia, a la que ya nos referimos el otro día en la primera apología, cómo Justino hace una descripción detallada de cómo era la Eucaristía en el siglo II, cómo dice que fue instituida por Cristo, cómo dice que allí en la Eucaristía el mismo Cristo está presente, cómo dice que la Eucaristía es el verdadero sacrificio en el que el Logos es sacrificado. Y luego otra doctrina sería la segunda venida de Cristo. Justino peca de ideas milenaristas, es decir, él considera que Cristo ha comenzado a reinar y su reinado se prolongará durante 1000 años y después sucederá su venida. Esto sucedió en torno también al año 1000, estas ideas, ese miedo que tenía la gente de que volvería. Pero vemos que los tiempos de Dios, ¿verdad?, no son nuestros tiempos. No podemos medir y decir, Cristo ha dicho 1000 años, vamos a contar. No. Esto, la doctrina de Justino y su obra. Tras Justino nos vamos a acercar a los apologetas de finales del siglo II. El primero de ellos, Taciano el Sirio. Taciano viene del mundo pagano, sus padres de hecho eran paganos, y él se convierte en Roma. Él se sabe que era discípulo del mismo Justino, es decir, estuvo muy cerca de San Justino y formó parte de esa escuela que habíamos dicho que San Justino fundó en Roma. Entonces Taciano, el sirio, porque viene de Siria, discípulo de Justino, pero en cambio, aunque pertenecía a su escuela, vemos que tenía unas ideas un tanto opuestas a Justino. Mientras Justino busca la armonía, el acercar la religión cristiana al mundo pagano, Taciano el sirio tiene un pensamiento muy opuesto a lo griego, muy contrario, muy de decir esto no vamos a darle ninguna oportunidad a los griegos, a los paganos. Por eso su pensamiento derivó en una secta herética llamada los encratistas o abstinentes. ¿Quiénes eran estos encratistas o abstinentes? Pues era un grupo de una ideología muy gnóstica, es decir, una ideología de acercarse a Dios solo por la razón, de despreciar lo corporal, como si no hubiese sido creado por Dios, y también una secta con un gran rigorismo moral, una moral muy exagerada. Se quitaban todo tipo de placeres, incluso llegaron a quitar de la Eucaristía el vino. Fijaos que eso es una herejía, porque el mismo Cristo, si tomó vino, es porque santifica ese fruto de la vid. Siempre con moderación, claro. Santifica ese fruto de la vid y por lo tanto puede ser empleado, porque es un elemento de la creación, puede ser empleado porque lo ha empleado el mismo Cristo en la Eucaristía.
esta secta de encratistas o abstinentes llegó a quitar el vino de la Eucaristía, como decíamos antes. Y de Taciano en Sirio nos han llegado 2 obras. La primera, el discurso contra los griegos. Decíamos que esa es su idea principal, que se opuso al mundo griego. Él dice que el cristianismo es superior, habla de cierta superioridad del cristianismo, porque es más antiguo que el paganismo. Dice que Moisés, que entra dentro del cristianismo, fue más antiguo que el mismo Homero, esta figura mítica, esta figura tan grande para los paganos, para estas religiones griega y romana. Él considera que todo lo bueno que viene de los griegos no puede venir de ellos, tiene que venir de los bárbaros. Si no viene del cristianismo, de las doctrinas judías, viene de los bárbaros, pero que de ellos no puede salir nada bueno. Repudia el helenismo e incluso sostendrá una visión muy positiva de Dios y de la creación. Dirá que la creación es muy buena. Los helenos, los griegos, no creían de la misma manera en la creación. Ellos creían en la preexistencia de todo, en el eterno retorno. Por eso insiste Taciano el Sirio en su discurso contra los griegos que Dios es bueno, que la creación es buena. Dirá también o entrará en ciertos temas que solamente voy a enumerar. En el pecado original entrará también a hablar acerca del demonio, hablará acerca del hombre y dice que el hombre puede llegar a ser inmortal si está cerca de Dios, y también tratará la encarnación y temas morales en este discurso contra los griegos, que luego después derivará todo su pensamiento en una secta. Y luego también a él le debemos el Diatésaron. El Diatésaron viene a ser un intento de ordenar cronológicamente todo lo que se dice en los 4 evangelios. Él intenta crear un único evangelio, intenta poner en concordancia todo lo dicho en los 4 y crear un único evangelio. Él no tiene en mente esa categoría de inspiración, de revelación. Los cristianos utilizamos 4 evangelios porque los 4 se completan. Los 4 hablan de Cristo desde distintas perspectivas o para distintas comunidades. Por eso los cristianos, los católicos, hemos mantenido 4 evangelios, porque los 4 nos enriquecen. Los 4 dan una imagen de Cristo. Taciano intentó juntarles en un único evangelio, que fue muy leído en el Oriente cristiano, este Diatésaron, tanto en la iglesia siriaca como luego después también en Occidente, puesto que fue traducido al latín. Y nos adentramos también en otro padre, Atenágoras de Atena. Este fue contemporáneo también de Taciano. E incluso también se convirtió ya siendo adulto. Tras su conversión, armonizó la filosofía griega con la doctrina cristiana. Fijaos, lo contrario a Taciano. Taciano dice que no se pueden armonizar, son opuestas. Atenágora dirá que sí, que puede haber cierta armonía. Por eso trata de mostrar que hay un único Dios. Él habla de la divinidad del Logos. El Logos también es Dios, pero no es Dios de manera secundaria o de manera subordinada, dirá. Mostrará también la certeza de la revelación cristiana, que es real. Y otros temas en los que trata en sus obras son la virginidad como algo bueno y positivo, la indisolubilidad del matrimonio, hasta que la muerte los separe, y en un tercer momento la inmoralidad, esto ya lo veíamos con los padres también apostólicos, la inmoralidad del aborto. Este mundo pagano practicaba el aborto ya en el siglo II, y sin embargo los cristianos desde el momento cero dijeron que eso era algo malo, algo contra el designio y la ley de Dios. Y sus obras, las obras
de Atenágoras de Atenas. La primera de ellas, la alegación o súplica en favor de los cristianos, una obra en la que sostiene que los cristianos no creen en multitud de dioses, como hacen los paganos, sino en un único Dios. Por lo tanto, no son ateos, porque creen en un Dios. Esto es debido a todas las acusaciones. Él pretende escribir contra las acusaciones de ateísmo, de canibalismo, de incesto. Y él dice que estas tres cosas los cristianos ni las practican ni las desean, ni practicar ni desear. Y luego también nos ha llegado otra obra de Atenágoras de Atena llamada Sobre la resurrección de la carne. Esta obra está dirigida a los griegos. No se ha conservado del todo. Nos ha llegado una gran parte de esta obra. Pero en ella podemos observar que a los griegos les costaba pensar en la resurrección de la carne, porque muchos de ellos veían la carne como algo negativo, como algo de lo que uno se tenía que desprender, solo el alma. Vamos a desprendernos del cuerpo, dirán algunas filosofías griegas. En cambio, los cristianos creemos que, puesto que Dios nos ha creado el cuerpo como algo digno, como algo bueno, ha creado también el alma como algo digno, como algo bueno. Somos cuerpo y alma, somos una unidad. Por lo tanto, tras la muerte, esto es lo que creemos los cristianos, que incluso lo decimos en el credo cuando decimos, ¿verdad? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Cuando el alma se separa del cuerpo, con la muerte, el alma puede estar participando de la gloria de Dios, pero el alma está incompleta en parte. Nuestro ser está incompleto, solo está el alma. Entonces está deseando volverse a unir al cuerpo, y al final de los tiempos Dios resucitará nuestros cuerpos para estar completos, para ser de nuevo y de manera gloriosa una única unidad, cuerpo y alma, cuerpo glorioso, alma gloriosa. En esto creemos los cristianos y vemos que era una doctrina que ya aparece con Atenágoras de Atenas, incluso antes, una doctrina creída a finales del siglo II. Bueno, pues sobre la resurrección de la carne, Atenágoras de Atenas argumenta con la razón y dice desde la razón que Dios es omnipotente. También sostiene la conveniencia para la naturaleza humana, la conveniencia de la resurrección de la carne. Él dice que el hombre que es creado por Dios para la eternidad es un ser compuesto de alma y de cuerpo. Por eso, tras el final de los tiempos, se restablece la unidad que se rompió con la muerte. Y por eso ambas obran el bien y el mal. Ambos, tanto el cuerpo como el alma, obran el bien o el mal. Por eso juntos han de padecer, tras la resurrección, un premio o un castigo. Un premio si ha sido buena esa persona, un castigo si ha sido mala. Así nos hemos acercado a estas dos figuras, de Taciano el Sirio y de Atenágoras de Atenas. Vamos ahora a comentar alguno de sus textos. Esto lo compartimos hace ya unos días. A todos les ha llegado, ¿verdad?, a través del WhatsApp, a través de ese grupo. De Taciano, vamos a comentar acerca del discurso contra los griegos, de este padre que era tan contrario a los griegos. Dice así, en el discurso contra los griegos, número 2. ¿Qué habéis producido que merezca respeto con vuestra filosofía? ¿Quién de entre los que pasan por ser de los más notables estuvo exento de arrogancia? Diógenes, que con la fanfarronada de su tonel ostentaba su independencia, se comió un pulpo crudo y, atacado de un cólico, murió de intemperancia. Arístipo, paseándose con su manto de púrpura, que se entregaba a la disolución con apariencias de gravedad. Platón, con toda su filosofía,
fue vendido por Dionisio a causa de su glotonería, y Aristóteles, que puso neciamente límite a la providencia y definió la felicidad por las cosas que a él le gustaban, adulaba muy paletamente al muchacho loco de Alejandro, este es Alejandro Magno, quien muy aristotélicamente, por cierto, metió en una jaula a un amigo suyo por no haberle querido adorar, y lo llevaba a todas partes como a un oso o a un leopardo. Estas grandes figuras tan valoradas por el mundo griego, Diógenes, Arístipo, Platón, Aristóteles, todos ellos, vemos cómo Taciano muestra que eran ridículos, que eran irracionales con este tipo de acciones, dirá Taciano. Taciano, decíamos, que era muy contrario a todo lo griego. En cambio, Atenágoras es todo lo contrario. Busca esa armonía, busca cristianizar la religión pagana, llevar ahí a Cristo. Por eso en la alegación en favor a los cristianos 3, del 1 al 2, dice lo siguiente. 3 son las acusaciones que levantan contra nosotros. Primero, ateísmo. Segundo, banquetes de tiestes. Y tercero, uniones edípicas. Paso a comentar estas 3 cosas a las que se refiere. Las uniones edípicas, siguiendo el mito de Edipo rey. Edipo se terminó casando con su madre y terminó engendrando de ella. A los cristianos les acusaban de esto, de casarse entre familia, cosa que no era así. En primer lugar, también la acusación de ateísmo, la acusación, por lo tanto, de que no creían en ningún Dios. Y la acusación también de banquetes de tiestes, así llamaban los paganos a aquello que veían en torno a la Eucaristía. ¿Quién fue Tiestes? Pues Tiestes fue un hijo del rey de Olimpia, nieto de Tántalo. Bueno, su hermano tuvo hermanos y demás, un personaje de la mitología. En la mitología griega, por lo tanto, esta figura fue un personaje que fue desterrado junto con su hermano por matar a un medio hermano. Dicen que incluso comió su carne, se comió en parte a su hermano. Se comió, por lo tanto, una persona humana. De ahí que se acusa a los cristianos de hacer banquetes de tiestes, es decir, de canibalismo, porque habían escuchado que comían un tal Cristo. Continuamos con lo que dice Atenágoras. Ha mostrado las 3 acusaciones y continúa diciendo: pues bien, si esto fuera verdad, no perdonéis a clase alguna. Reprimid los crímenes, extirpadnos con mujeres e hijos. Pero si son bulos y calumnias vacías, y vosotros sois testigos de que no hay nada de tales crímenes, al mandarnos que no hablamos la confesión, lo que os queda por hacer es una investigación sobre nuestra vida y doctrina, sobre nuestra adhesión y obediencia para con nosotros, vuestra casa e imperio. Que así no nos concederéis más que a los que nos persiguen, porque nosotros los venceremos al dar resueltamente hasta nuestras vidas por la verdad. Entonces Atenágoras dice: esas acusaciones, quienes las hagan, quizá por ellos, pero los cristianos no, investigadlo. Y en otro punto, la alegación en favor a los cristianos, número 4, dice lo siguiente: que no seamos ateos, voy a entrar en la refutación, mucho me temo que no sea hasta ridículo pararse a contestar a quienes tal dicen. A nosotros, que distinguimos a Dios de la materia y demostramos que una cosa es Dios y otra la materia, esto es debido a que algunas filosofías griegas sostenían que la materia era algo divino, continúa por eso diciendo, y demostramos que una cosa es Dios y otra la materia, y que la diferencia entre uno y otro es inmensa, pues la divinidad es increada y eterna, y la materia no, solo contemplable por la inteligencia y la razón, pero la materia es creada, incorruptible, no es irracional
darnos el nombre de ateos? Bueno, pues así es como muestra Atenágoras que no creemos en lo material, que creemos en lo divino, en algo más. Estos dos padres de finales del siglo II. Y continuamos comentando también a otro padre, Teófilo de Antioquía. ¿Quién fue Teófilo de Antioquía? Fue el sexto obispo de Antioquía de Siria. Él se formó en la cultura helenista. Era sobre todo literato. Se ve que él tenía mucha destreza a la hora de escribir. Fue pagano y conocedor del judaísmo y se convirtió al estudiar las Sagradas Escrituras. Murió en torno al año 180. Pues su obra principal, Ad Autolicum, Autólico, que está compuesta por 3 libros, él ahí pretende continuar el reto que le había hecho este pagano, el pagano autólico, que le dice, muéstrame a tu Dios. Pues en eso se propone durante 3 libros. En el primer libro, Autólico, dice que hay contradicciones internas dentro de la idolatría del mundo pagano. Él dice que Dios es conocible por la razón y no por los ojos, que su naturaleza y sus atributos son divinos. En un segundo momento, en el segundo libro, Autólico, dice, ahí él opone la religión pagana a las enseñanzas de los profetas inspiradas por el Espíritu Santo. Y a Teófilo de Antioquía le debemos ser el primero que hable de trías, dice en griego, trías. Trías es una palabra para referirse a la Trinidad, trías. Y también es el primero en mencionar la creación del mundo como creación ex nihilo, es decir, creación de la nada. En la Biblia aparece como Dios va creando de la nada, pero no encontramos esa expresión creación de la nada. Esa se la debemos a Teófilo de Antioquía. Y en un tercer momento dice que el cristianismo tiene una superioridad moral frente al mundo pagano. Por eso él distingue entre estos dos mundos. Pasamos a comentar si tenemos aquí algún texto de Teófilo. En el segundo libro, Autólico, dice lo siguiente: ¿qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. El ser humano, todo lo que fabrica, lo fabrica empleando materia. Dios no. Dios no emplea ningún tipo de materia. Crea de la nada, dirá Teófilo de Antioquía. Y ahora a continuación vamos a adentrarnos en un documento muy curioso, en un documento de mucho valor en la historia de la Iglesia. Un documento que rescató incluso el Concilio Ecuménico Vaticano II, el discurso ad Iogneto. Discurso o epístola o documento ad Iogneto. Esto fue descubierto, ahora diré a continuación, en el siglo XV. Nunca antes del siglo XV se había planteado nadie la existencia de este documento, un documento escrito en torno al año 200, muy al inicio de este siglo, en Alejandría, y que muchas veces se ha introducido dentro de los padres apostólicos, en vez de dentro de los padres apologetas. ¿Cómo fue descubierto este manuscrito? Pueden contemplar una imagen del siglo XV. ¿Qué vemos en esa imagen? Vemos un vendedor de pescados, ¿verdad? Y vemos que le está vendiendo un pez a una persona. ¿Por qué he querido compartir esta imagen? Porque la historia del descubrimiento de este documento fue así. Cuando uno piensa en cómo se han descubierto algunos escritos de padres de la Iglesia, pues uno piensa en una biblioteca, en un monasterio de la antigua Europa donde se transcribían un montón de manuscritos,
o incluso puede pensar en una habitación, en una sala que quedase sellada y que se vuelva a descubrir, una cueva que se vuelva a descubrir, ¿no? Pues en el siglo XV, un joven italiano fue a comprar pescado, así como lo cuento, fue a comprar pescado y se fijó que entre los envoltorios del pescado, los papeles, las hojas que habían a un lado, las hojas para envolver el pescado, había un documento que tomó y se dio cuenta de la antigüedad. Esta es la epístola o carta o documento a Diogneto. No sabemos quién fue el autor, no sabemos quién era este nombre de Diogneto. Hay quien dice que Diogneto es un nombre ficticio, que es una carta dirigida al emperador bajo ese nombre ficticio. Está datada en torno al año 200 y fue escrita en Alejandría. Tiene un carácter apologético, es decir, de defensa. Por eso no podemos meter esta carta, aunque sea tan antigua, en los padres apostólicos que vimos en las primeras sesiones, aquellos primeros padres. Su estructura responde a tres cuestiones. Comienza con una introducción en el que plantea las cuestiones que le había hecho Diogneto. La primera, ¿quién es el Dios de los cristianos y quiénes son los cristianos? La segunda, ¿es tan importante el amor al prójimo? Y la tercera, ¿por qué llegó tan tarde la religión cristiana? Frente a estas tres preguntas, de los capítulos 2 al 4, dirá quién es Dios. En los capítulos 5 al 6 hablará del comportamiento de los cristianos, que dirá que no son mundanos. Del 7 al 8 hablará de la omnipotencia de Dios y de su acción creadora. Y del 9 al 10 muestra que el retraso en aparecer la religión cristiana no apareció mucho antes debido a la necesidad de redención. Estábamos necesitados de ser redimidos y por eso nos teníamos que dar cuenta. Por eso todo el Antiguo Testamento. Por eso poco a poco acercarnos a Cristo, acercarnos a esa redención, darnos cuenta que la necesitamos y acercarnos a ella, dirá la epístola a Diogneto. Leemos. Los cristianos, fijaos qué belleza, los cristianos en efecto no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen a los que nacen. Ponen mesa común, pero no lecho, es decir, comparten la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y con ellos se les da vida. Hacen bien y se les castigan como malhechores. Castigados de muerte, se alegran como si les dieran la vida. Fijaos, esto lo tenemos que vivir también en el siglo XXI, los cristianos. Por eso el Concilio Vaticano II cita en alguno de sus documentos este discurso a Diogneto. Aquí la síntesis de lo que hemos leído es que habitamos en el mundo, pero no somos del mundo, que vivimos en esta ciudad, pero no somos de ella, porque nuestra patria verdadera, nuestro destino y aquel lugar al que tenemos que poner nuestra mirada es el cielo. Así vivían los primeros cristianos del año 200. Otro documento, otro padre, Melitón de Sardes. Melitón de Sardes, sabemos muy poco de él, solamente sabemos que fue obispo. Y nos ha llegado dos obras. La primera, un fragmento de la Apología
a Marco Aurelio, en torno al año 170. Y la segunda, una bella homilía sobre la Pascua. Esto fue descubierto muy posteriormente, esta homilía sobre la Pascua. Y en esa homilía sobre la Pascua podemos observar que Melitón de Sardes escribía muy bien. Es decir, Melitón de Sardes comprendía muy bien la retórica griega, se había formado. Era un hombre que escribía muy bien, que escribía además muy bellamente, con muchísima belleza. Vamos a compartir Melitón de Sardes, vamos a compartir un pequeño fragmento que nos ha llegado. Nos ha llegado un fragmento de en torno de otro padre de la Iglesia que le cita, Eusebio de Cesarea, quien elabora una historia eclesiástica y quien en esa historia eclesiástica le menciona y dice: en el librito dirigido al emperador cuenta Melitón que bajo este se dieron contra nosotros cosas tales como estas, porque esto jamás había ocurrido. Ahora se persigue al linaje de los adoradores de Dios, afectados en Asia por nuevos edictos. Efectivamente, los desvergonzados acusadores y amadores de lo ajeno, tomando pie de las prescripciones, andan robando abiertamente, y de noche y de día expolian a los que nada malo cometieron. Vemos cómo Eusebio de Cesarea se dirige a los cristianos, exponiendo Melitón de Sardes, o más bien exponiendo Eusebio de Cesarea lo que dijo Melitón de Sardes, que no nos ha llegado su documento, pero nos cita algunas partes de él. Bueno, hasta aquí los padres apologetas griegos, pero quería hacer una mención a un padre de gran importancia en el mundo latino, en el mundo occidental, ya no en el mundo griego, sino en el mundo latino. Este fue Minucio Félix. Él tiene una obra que se llama Octavio, dividida en 4 partes, una obra con mucha armonía, con mucha simetría, en el que expone con elegancia estilística el estilo de Cicerón, escribe a la manera de Cicerón. Su obra, Octavio, tiene 4 partes. La primera, la introducción de los capítulos 1 al 4. La segunda, un discurso de Cecilio. Cecilio era un pagano escéptico que seguía esta filosofía. A continuación, de los capítulos 16 al 38, la réplica de Octavio. Aquello, una figura llamada Octavio, en un diálogo se dirige a Cecilio, a este pagano, y le hace una réplica para finalmente concluir con el epílogo de los capítulos 39 al 40. Vamos a exponer qué es lo que dice Minucio Félix en el Octavio. Cecilio hace distintas intervenciones. No vamos a leerla, puesto que como lo tienen además en sus hojas, ya lo leen después, pero sin embargo sí vemos cómo Octavio entra en juego, entra en diálogo para defender la verdad del cristianismo frente a aquel pagano, el pagano Cecilio. En la transcripción, perdonadme que he cometido algunas erratas, algunos errores, pero ahí tienen el texto, para que también nos adentremos no solo en los padres griegos, sino también en los padres latinos. No lo vamos a comentar, puesto que ya estamos en hora, y así damos también parte a las preguntas, a este breve diálogo. Muchas gracias.